Gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos permite tener. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Gracias a Dios por sus bendiciones. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Estudio bíblico de Mateo capítulo 9, versículo 9. La vida de Mateo. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. Amado Señor, gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Amado Dios, gracias. Gracias, amado Señor, por la bendición que nos das de poder leer tu palabra, de poderla estudiar. Señor, te pedimos tu bendición de una manera muy especial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigas. Permitas que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, que tu palabra sea de bendición a otras personas, que, Señor, esta escritura pueda traer, Señor, vida, bendiciones a cada corazón, Señor, a cada persona. Te rogamos esto, Señor, que las personas que vayan a escuchar esto, Señor, en los próximos días, sea de bendición a sus vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 9. Saliendo Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, pues gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios porque podemos estudiar este pasaje bíblico. Gracias a Dios porque la semana pasada hemos estado leyendo Mateo y estudiamos el capítulo 9, pero solamente los milagros que venían aquí. Vimos acerca de los milagros que vienen en el capítulo 9, el milagro del paralítico, el milagro de la mujer con flujo de sangre, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo y un mudo hablando. Vimos varias enseñanzas en este pasaje, pero nos brincamos a propósito la historia de este Mateo, de cómo fue llamado por el Señor. Mateo pues era un cobrador de impuestos. Mateo era una persona rechazada por la sociedad judía y por toda la gente que se consideraba del pueblo de Dios. Como publicano no podía pertenecer a nada religioso, ni siquiera asistir a alguna sinagoga o al templo. Era rechazado totalmente. Ahora, ¿cuáles eran las funciones de un cobrador de impuestos y cómo es que podía una persona ser considerada publicano? ¿Qué tenía que hacer un judío, por ejemplo, para hacer esto? Bueno, en Roma había un sistema de impuestos muy diferentes a los que hoy conocemos. Eran impuestos que de una nación que dominaba a otra nación. El imperio romano era una potencia tremenda en esta época
y los tributos se cobraban por medio de algo que se llamaba público o publicanos. Los publicanos eran personas que pagaban los impuestos con antelación y después se dedicaban a recuperar esa inversión. Es decir, para ser publicano necesitabas ya tener dinero, una buena cantidad de inversión, pagarlo a Roma por adelantado y después dedicarte a cobrar los impuestos a nombre de Roma para recuperar eso. ¿Cuál era la ganancia? Obviamente había una ganancia deshonesta en todo esto, apoyada y permitida por el gobierno. Los publicanos cobraban un interés normalmente mínimo del 5 al 16% de ganancia por lo que ellos habían pagado. Adicional a esto, trabajaban la usura, prestaban dinero y abusaban de todo esto. Ahora Mateo vivía en una región de un puerto de Capernaum, y ahí, ¿cuáles eran los tributos que cobraba Mateo? Cobraba los impuestos marítimos por todas las balsas, a los pescadores. Había un impuesto por persona que se tenía que pagar. Habían impuestos por pescar, impuestos por pasar cualquier mercancía. Ahí en Capernaum, en donde estaba Mateo, era un puerto. Entonces él cobraba las mercancías que pasaban por ahí. Entonces, en primer lugar, vemos que para Mateo el pertenecer a este trabajo de cobrador de impuestos le había causado el rechazo de toda la gente, de toda su familia, de la sociedad. No podía pertenecer a la religión judía, no le permitían el acceso a la sinagoga, menos al templo. Todo su dinero era considerado inmundo y no era bien recibido ni siquiera para dar una ofrenda. De manera que estaba totalmente rechazado por la sociedad y por la religión judía. También la gente le tenía un tremendo odio porque eran considerados como traidores, y más un judío que se había vuelto en este ámbito. Era una persona que tenía recursos como para pagar por adelantado a Roma y luego traicionar a su pueblo cobrando de más. Por lo general estas personas eran vistas de una manera muy despectiva y mal. En eso estaba Mateo. Mateo pues era un cobrador de impuestos. Seguramente Pedro, Jacobo y Juan, que eran pescadores, le tenían un coraje tremendo porque él era el que les cobraba precisamente los impuestos por la pesca. Cada vez que pescaban tenían que ir a pasar por donde estaba Mateo y pagar cierto impuesto por estas pescas, también por usar las balsas, por pasar cualquier mercancía por el puerto de Capernaum. Entonces vemos que era una cosa tremenda. Aparte de esto, vemos una característica muy interesante. El lado opuesto de un cobrador de impuestos eran los celotes, y dentro del grupo de los 12 discípulos de Jesús estaban estos dos lados. Por un lado, los celotes, que eran un grupo revolucionario de choque político y social contra el Imperio Romano, que estaban preparados militarmente en guerra de guerrillas para derrocar al imperio. Ahí estaba un celote dentro de los miembros de los 12 discípulos de Jesús. Y también Mateo, como el lado opuesto, también de manera negativa y despectiva, rechazado por la sociedad, siendo un traidor al cobrar impuestos. Y aquí vemos en este pasaje el cómo Mateo acepta a Jesús. Es bien interesante esta parte porque nos permite ver el carácter también de Mateo. ¿Cómo sería el carácter de Mateo? Imagínense qué capacidad mental tendría para llevar el registro de todos los impuestos y de todas las personas. No era cualquier persona Mateo. Además de su capacidad analítica, detallista y intelectual, Mateo nos demuestra con la descripción del Evangelio de Mateo una capacidad asombrosa
tanto para guardar y retener detalles tan precisos como no lo tiene ni siquiera el Lucas, el médico amado. Lucas, siendo un griego médico, también de mucha capacidad, no nos da tantos detalles tan precisos como Mateo. Tampoco nos da detalles, por ejemplo, del costo, como los denarios, y nos da una explicación muy precisa de todos los sucesos que sucedieron. Vemos que Mateo era todo un personaje, y vemos aquí cómo recibe a Jesús. Vamos a ver, haciendo este paréntesis y este contexto de la vida de Mateo. Imagínense una persona rechazada por la sociedad, con dinero, con capacidad para pagarle por adelantado al Imperio Romano, y luego jinetear y absorber todas esas ganancias. Y fíjense nada más Mateo. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre, Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Hombre, qué barbaridad, hermano, qué barbaridad. Otras personas habían sido invitados por Jesús y habían ido con Jesús y le habían pedido que le dejara seguirlos, y él no lo hizo. Recuerden más atrás que Jesús le dice a una persona: las zorras tienen sus nidos y las aves tienen sus nidos y las zorras sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. No tengo casa, le dijo a otra persona, no tengo casa en donde me pueda seguir. No. Otra persona le dijo también a otro rico: una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y esa persona rica se fue porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. A otro más le dijo: ven y sígueme. Y le dijo: deja que entierre a mi padre. No le quiso seguir. Otra persona le dijo: déjame que me despida. Ni siquiera lo dejó despedirse. Y mira aquí a Mateo. Mateo le dijo Jesús: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. No, qué tremendo, qué historia. Otras personas que lo hicieron fue Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué vio Mateo en Jesús como para seguirle? ¿Qué vieron? O al revés, ¿qué es lo que les faltó ver a las otras personas como para no seguir a Jesús? A Nicodemo, por ejemplo, ¿qué les faltó? Solamente le dijo: ven y sígueme. Que tenía dinero, pero muchísimo. ¿Qué consecuencias eran para Mateo el abandonar su puesto y seguir a Jesús? En primer lugar, se convertía en una persona que abandonaba un puesto romano y que tenía que ser investigado. Seguramente sus propiedades fueron confiscadas por el Imperio Romano hasta aclarar el por qué se había retirado. Seguramente perdió toda su fortuna por haber hecho eso. Perdió su prestigio romano y perdió su dinero. Todo por seguir al Señor Jesús. Dice que después se levantó y lo siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores, fíjense nada más, hizo una comida en su casa. Publicanos y pecadores eran los que estaban sentados ahí en la mesa. Eran sus amigos, otros publicanos, otros igual que él, que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué tipo de pecadores y de publicanos, qué tipo de personas crees, Consuelo, que eran los amigos de Mateo? Personas igual a él. ¿Por qué diferencia pecadores y publicanos? Publicanos pues eran sus compañeros de trabajo, otros que hacían lo mismo, exactamente lo mismo que él. ¿Y por qué diferencia pecadores? Fíjense nada más.
Obviamente personas tal vez ricas que no les molestaba estar pagando impuestos, pero que hacían otro tipo de negocios que le permitían ser amigo del cobrador de impuestos y aparte recibir ganancias. Publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Solamente los enfermos son los que tienen necesidad. Aquí vemos 3 puntos que vamos hoy a ver. El primero de ellos es seguir a Jesús. ¿Qué has dejado para seguir a Jesús? Si fueras Mateo, ¿hubieras dejado tu puesto y tu trabajo por seguir a Jesús? Piénsalo. Piensa un momento en estas preguntas. ¿Qué has dejado por seguir a Jesús? ¿No has dejado nada por seguir a Jesús? ¿Qué te ha costado? ¿Cuál ha sido el costo por seguir a Jesús? Y si tú fueras Mateo, con dinero, con un buen trabajo, ¿hubieras dejado tu puesto para seguir a Jesús? ¿Qué implica seguir a Jesús? Número 1, la transformación radical de identidad, prioridades y acciones diarias. Vamos a ver Lucas 9:23. ¿Qué es lo que implica seguir a Jesús? Ahí más adelante, 9:23, fíjense nada más, dice, ahí en Lucas 9, versículo 23, el Evangelio de Lucas 9:23, ¿qué es lo que implica seguir a Jesús? Es negarse a sí mismo. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que la pierda, por causa mía, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El que se avergüence por causa de mí, el que se avergüence de mis palabras, dice en otro pasaje, yo también le negaré. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es el costo por seguir a Jesús? Negarte a ti mismo. Negarte, es decir, dejarle el control total de tu vida, de tus planes, de tu ego, a la voluntad de Dios. Dejar el control total de tu vida a Dios. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? Y eso es lo que estaba viviendo Mateo. Había ganado una fortuna. Tenía la vida arreglada, pero de alguna manera no era feliz. No era feliz sintiendo el rechazo, no era feliz sintiéndose un paria para la sociedad, no era feliz sabiéndose que era rechazado por sus padres, por su familia, por Dios. ¿De qué aprovecha para Mateo el ganar todo el mundo y si se destruye a sí mismo y se pierde a sí mismo? El que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Entonces vemos que esta primera característica la cumple Mateo. Y me llama la atención que en el mismo libro que él escribe, lo relata. Es decir, no le da vergüenza contar lo que era antes de conocer a Cristo. Lo usa como una catapulta y lo usa como un testimonio. Yo era esto y ya no lo soy. Este libro de Mateo se escribió muchos años después de este evento. Entonces Mateo había cambiado y lo usaba como un testimonio. Yo era un publicano, dice Mateo. Entonces nos preguntamos, si fueras Mateo, ¿hubieras negado? ¿Hubieras dejado tu puesto? Negarse a sí mismo. ¿Qué has dejado por seguir a Jesús? ¿Le has dejado el control total de tu vida? Solamente una parte. ¿Le has preguntado a Dios por las decisiones más importantes de tu vida? ¿A qué me voy a dedicar en la vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Le has dejado a Dios las decisiones más importantes de tu vida? ¿Le has preguntado? ¿Le has dejado el control de tu vida, tus planes, tu ego, tu voluntad? ¿Has puesto a Dios como prioridad en tu vida o tu prioridad son otras cosas? O se los pregunto de otra manera, ¿cuál es su antihobby? ¿Cuál es tu antihobby, Ariel? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Dana, ¿cuál es tu antihobby? Andar en el sol. Andar en el sol, dice. ¿Le has dado la prioridad a Dios en tu vida? Número 2, ¿qué significa tomar tu cruz y sígame? Dice, cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Y segundo lugar, tome su cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? ¿Qué significa tomar tu cruz, Consuelo? Entregarle a Dios todo lo que, todo mi interior, negarse a sí mismo. La cruz tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con negarse a sí mismo. La cruz tiene que ver con el arrepentimiento y negarse a sí mismo. Vimos que negarse a sí mismo es dejarle el control a Dios total de mis planes, de mi vida, de mi voluntad, de mi ego. Y tomar tu cruz es aceptar tu sacrificio, perseverar en las dificultades ante el rechazo y el sufrimiento. Crucificar mis gustos, sacrificarme. Eso no nos gusta. A la mentalidad del hombre del siglo XX, eso no aparece, eso no se predica, no está de moda. Tomar tu cruz, aceptar el sacrificio, perseverar en las dificultades, ante el rechazo y ante las tribulaciones, ante el sufrimiento. Dice Pedro, esta breve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, seguir a Jesús es negarse a sí mismo, tomar tu cruz y darle prioridad absoluta, no la segunda, no cierta importancia, sino la prioridad absoluta. Esto lo encontramos en Mateo 10:37, fíjense, Mateo 10:37, dice de la siguiente manera, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué tremendo. Has dejado a tu padre,
y a tu madre por causa de Jesús? ¿Has dejado a tus hijos por causa de Jesús? Fíjense nada más lo que dice aquí. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces la tercera cosa es la prioridad absoluta. Que el amor, fíjense nada más lo que voy a decir, el amor y la lealtad a Él, a Jesús, superen cualquier otro afecto o posesión terrenal. Algunas personas son leales a su equipo de fútbol, algunas personas son leales a su país, a su nación, a su familia, pero ¿qué tan leal eres a Dios? ¿Qué tan leal eres a nuestro Señor Jesús? El que no ama más, me ama más a mí que a sus hijos o a sus padres, no es digno de mí. Eso es el costo de seguir a Jesús. Y es precisamente lo que le costó a Mateo. Mateo dejó todo por seguir a Jesús. Fue el primero que dejó todo lo que tenía por seguir a Jesús. No lo pensó. No le dijo a Jesús, deja que me vaya a despedir de mis padres o de mi madre, porque su papá y su mamá no le hablaban, ya estaba rechazado. No le dijo, déjame arreglo, déjame hacer la entrega formal al Imperio Romano, hago la entrega y con todo gusto te sigo. No, dejó las cosas ahí botadas. Seguramente le confiscaron su casa y todo lo que tenía por haber abandonado su puesto, y él no le importó. Cualquiera que quiera seguirme, Dios le bendiga, hermano Roberto, hermana Mari, cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si les molesta, apáguenlo con todo gusto, no hay problema. Cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Si quieres, voltearlo más para acá para que no les dé tan. Entonces vemos que estamos estudiando Mateo capítulo 9, versículo 9, la historia de Mateo. Y vemos que Mateo era un publicano que había dejado todo por seguir a Jesús. Ya vimos el contexto de qué es lo que era un publicano. Y ahora vemos también el costo de seguir a Jesús. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y que Él sea una prioridad en tu vida. Ahora, ¿cuáles son las acciones que debe tomar un seguidor de Jesús? La obediencia. Juan 8:31. Juan 8:31. No solamente era dejar su puesto de cobrador de impuestos, sino era también obedecer a Jesús. Ahora, Mateo no lo vemos apareciendo mucho en el libro de Hechos, ni tampoco en los evangelios, en ninguno, ni en Marcos, ni en Lucas, ni Juan, ni siquiera en el mismo de Mateo. Él solamente está como espectador viendo, tomando nota. Fíjense nada más, Juan 8:31, obediencia hacia Dios. Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Si permanecen en mi palabra. Jesús dijo, los principales mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si permaneces en Dios, en obediencia, en realidad estás siguiendo a Jesús. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra y mis palabras permanecen en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. Hubo otro que no permaneció en su palabra. ¿Quién fue? Judas.
Hay personas que pueden empezar bien, pero lo importante es cómo terminamos en el Señor. Imitando su carácter, Juan 13:35. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Ser seguidor de Jesús es imitar su carácter. Yo recuerdo que había una frase que decía, ¿qué haría Jesús? Y recomendaban en la época cuando yo era joven, era adolescente, recomendaban que preguntara a uno qué haría Jesús en esta circunstancia. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Y es porque precisamente tenemos que imitar el carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús, Consuelo? ¿Qué otra característica tenía Jesús, Ariel? Luis, ¿cómo era Jesús? Amaba a sus discípulos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús se puso un mandil y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Hay que imitar su conducta de humildad, de servicio y de perdón. Son las tres características de la vida de Jesús: humildad, servicio y perdón. Jesús se puso el mandil del criado más bajo, trajo una vasija y jabón, se puso a limpiar los pies de sus discípulos, pies callosos, pies llenos de tierra, sucios, y empezó a lavar los pies de Pedro. Pedro quitó los pies y dijo, no me lavarás los pies, Jesús, jamás. Y le dijo Jesús, si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino. Y Pedro dijo, lávame entonces, no nada más los pies, sino toda la cabeza y el cuerpo, todo, Señor. Jesús le dijo, solamente necesitas lavarte los pies. Y empezó a lavarle los pies. Y luego de Judas, de Mateo, de Jacobo, de Tomás, de cada uno de sus 12 discípulos. Y le dijo, ¿saben lo que hice? Le dijeron, sí, os lavaste los pies. Y si yo, el maestro, les he lavado los pies, ustedes tienen que aprender a servirse unos con otros. En otra ocasión le preguntaron a sus discípulos, maestro, una mujer le dijo, Juan y Santiago se pueden sentar contigo cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, no, mujer, no sabes lo que pides. Si alguien quiere ser mayor en el reino de los cielos, debe aprender a ser el menor, a servirles. El reino de los cielos no debe de ser como en las empresas, en donde hay un jefe, un CEO, un jefe, un patrón, y todos los demás va en jerarquía. No, en el reino de los cielos hay un Señor y un Dios, y se llama Jesús, y los demás somos siervos. Y siervos no es un título, no es un título especial, es un puesto de servicio. Entonces seamos imitadores de Jesús en humildad, en servicio, en perdón. Vemos esas características entonces de lo que es seguir a Jesús, y regresamos a Mateo capítulo 9, y quiero preguntarles otra vez que se pongan en esta visión. Saliendo, Jesús estaba ahí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y quiero preguntarte algo en esta mañana, tú que me estás escuchando en el video, y ustedes que están aquí, ¿en qué banca estabas sentado cuando Jesús te llamó? Fíjate muy bien lo que estoy preguntando. ¿En qué banca
estabas sentado cuando Jesús te llamó? ¿Qué problemas o dificultades tenías? ¿Y de qué manera te gustaría que Dios te ayudara? ¿O de qué manera Él te ayudó? ¿En qué mesa estabas sentado cuando Jesús te llamó? ¿En una comodidad de tu casa? ¿Tenías una perspectiva del mundo diferente? Decías, ahora sí la voy a hacer con este negocio que voy a hacer. ¿Qué decías? ¿Cómo era tu vida? ¿Cuáles eran tus metas y tus objetivos? Para Mateo era hacer dinero. Y ya les dije, para ser cobrador de impuestos tenías que tener una buena inversión para pagar por adelantado al Imperio Romano y después cobrar los impuestos en su nombre. Y de ahí lo más que puedas ahorrar. Y el Imperio Romano te permitía cobrar una tarifa adicional de lo que tú habías pagado. Mateo era el cobrador de impuestos del puerto de Capernaum. Cobraba por balsa que pasaba por ahí. Todos los que traían mercancía, porque era un puerto mercantil, tenían que pagarle a Mateo. Pedro, Jacobo y Juan lo conocían bien. Ellos tenían que reportarse diariamente después de haber pescado, y tenían que reportarse: pescamos tanto, te pago tanto. ¿En qué asiento estabas sentado cuando Dios te llamó? ¿Le seguiste? ¿Y en qué parte de ese trayecto en la que Jesús te llamó y a hoy en día, en qué parte te quedaste? ¿Recuerdas el llamado de Jesús a tu vida? ¿En dónde estás ahorita? Porque Mateo no se quedó ahí, siguió. Estuvo dispuesto a dejar su comodidad y andar con 12 discípulos y 3 años, abandonado su camita, abandonando su negocio, y estuvo dispuesto a andar en lugares feos y fríos con Jesús. Y después que Jesús resucitó, estuvo dispuesto a llevar el evangelio a otras criaturas, a otras gentes. Tanto así que Mateo murió predicando el evangelio. Él murió predicando a su Señor. No se quedó ahí. Entonces te pregunto, ¿en qué banca estabas cuando Jesús te llamó? ¿Qué problemas o dificultades tenías? ¿Y ahora estás dispuesto a seguir a tu Señor después de todos estos años? ¿Cuál es el propósito de esta historia que acabamos de leer? Fíjense nada más, Mateo invitó a sus amigos a conocer a Jesús, publicanos y pecadores. Jeremías 15:19 me encanta a mí, hermanos, vamos a leerlo. Jeremías 15:19, porque nos habla de una realidad. Fíjense nada más. Por tanto, así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas en ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Mateo invitó a sus amigos publicanos, pero dejó ese estilo de vida. Cuando llegamos a Jesús, por eso te pregunté en qué silla estabas cuando Jesús te llamó. Te llamó de ahí. Pero hay otras personas que están ahí sentadas en esa misma silla que tú estabas sentado. Invítalas a seguir a Jesús, pero no te conviertas en ellos. Ser cristiano es ir hasta donde está el pecado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
pero tenemos que estar ahí para ganar a otros para Jesús. En la misma condición en donde el Señor nos encontró. Y sácalos de ahí. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas en ellos. Hay personas que no soportan esa palabra. Hay cristianos que 6 días a la semana viven en el mundo y cuando es día de la iglesia se ponen una máscara así de santo, con ojos de borreguito a medio morir, y en las alabanzas echan sus ojitos como para atrás y se ven muy santos, pero no convencen a Dios. Dios nos conoce y Él nos ama como somos, pero tenemos que ir sinceramente delante de Dios y pedirle: Señor, perdóname, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, y ayúdame a cambiar a las personas que me rodean. Entonces dice Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertan a ellos. Lucas 14, fíjense nada más, versículo 13, nos dice una parábola de los convidados a las bodas. Fíjense muy bien. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos de la mesa, le refirió una parábola diciéndoles: cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces tengas que ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó diga: amigo, sube más acá, y entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. A Jesús le preguntaron: oye, Señor, aquí están publicanos y pecadores, ¿por qué comes con ellos? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los enfermos son los que necesitan a los médicos. Jesús mismo se autonombra médico. De ahí el nombre, el título, médico de médicos. No he venido a llamar a los justos, dijo el Señor, sino a los pecadores. Esto es una parte hermosa del Evangelio de Mateo. Mateo era un rechazado, era un paria, excluido de la sociedad, traidor, porque se había ido a cobrar impuestos para el Imperio Romano. Pero el maestro, el médico, le llamaba y le decía: ven, sígueme. Qué hermoso es que nuestro Señor nos haya convidado a la mesa. Qué hermoso es que nuestro Señor nos haya considerado de entre los más de 7,000 millones de personas que hay en el mundo. Nos llamó a nosotros y nos dijo: sígueme, sígueme. Qué hermoso, hermanos. Y vemos más adelante que Jesús le preguntan por el ayuno, porque Él le dijo: no he venido a llamar a los pecadores, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y entonces los discípulos de Juan dijeron: Dios no quiere sacrificios. A ver, Señor, si Dios no quiere sacrificios, entonces ¿por qué ayunamos nosotros? Y Jesús les dice: cuando estás de boda, no deben ayunar los amigos, sino disfrutar del evento
pero van a haber días en el que el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. ¿De quién hablaba? De él mismo. Un día no voy a estar con ustedes y entonces van a ayunar. Y ellos no la entendieron. Y dice esta frase muy interesante Jesús: nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y se pierde. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan mejor. ¿Qué significa? Jesús les estaba hablando de una nueva enseñanza a los discípulos de Juan. Va a haber un momento en el que ustedes puedan ayunar, pero ahorita no es. Ahorita el esposo está aquí. Y ellos no lo podían entender. Y les dice esta frase: nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, ni se echa un vino nuevo en un odre viejo, porque se rompe. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de un corazón dispuesto a recibir una nueva enseñanza. Fíjate bien lo que voy a decir. Un corazón nuevo de recibir una nueva enseñanza. Hay personas que cuando reciben una nueva enseñanza de las Escrituras, o acerca una nueva interpretación o revelación o aplicación de las Escrituras, lo rechazan. No, eso va en contra de lo que me enseñaron en el instituto bíblico, en el seminario, es en contra de lo que me enseñó mi pastor, y lo rechazan, pero no lo evalúan, no lo revisan, ni siquiera lo miden. Tenemos que revisar, tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que entender, a ver si lo que estamos recibiendo es de verdad. No todo lo que dicen los cristianos está bien dicho, ni tampoco lo que nos enseña es un dogma que no podemos cambiarlo. Así me enseñaron y así debe de ser. Hay reglas de interpretación bíblica, reglas de la hermenéutica, de la exégesis, de la... Hay metodologías que nos ayudan a interpretar lo que es la sana doctrina, pero tenemos que recibir de parte de Dios las Escrituras con un corazón nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir a Jesús? A ver, cuando nosotros recibimos el mensaje de Jesús, teníamos ciertas enseñanzas que nos habían puesto ahí en la cabeza. Por ejemplo, la evolución, la teoría de la evolución. Nadie se pone a cuestionarla. Así es y así debe de ser y así. Y cuando llegamos a Jesús y nos dicen Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenemos un filtro tremendo que nos pusieron desde la primaria y decimos, no, algo anda mal, es erróneo, y queremos transformar lo que dice la Biblia a nuestro filtro y decir, no puede ser que haya milagros. Y yo escuché una vez una misa, precisamente en un 3 de mayo, una de las empresas que trabajaba, trajeron un sacerdote, y me quedé a escuchar la misa, y hablaba el sacerdote sobre los peces, y la multiplicación de peces y panes, y hablaba acerca de que cuando Jesús oró por la multiplicación de los panes y de los peces, la gente traía guardados panes y peces, y cuando empezó Jesús a orar, la gente los sacó, y sacó tantos y los compartió que hasta comieron y sobró. Eso no dice la Biblia. Mentira. No podemos leer la Biblia con lentes de la ciencia y lentes de la incredulidad. Si la Biblia dice que Noé construyó un arca, Noé construyó un arca. No le des vueltas. Si la Biblia dice que Jesús multiplicó los panes y los peces, los multiplicó. Pero a algunos se les hace más fácil decir, yo creo en la teoría de la evolución y que
el mundo, el universo era una expansión y todo estaba en una masa llena ahí, y pasaron millones y millones y millones de años, y poco a poco se formó una patita como este lente, y después otros millones y procesos químicos y unos tornillitos que estaban allá viajando en el universo cayeron exactamente ahí en donde iba, y pasaron más millones de años, y la energía se formó ahí de tal manera que aparecieron ahí unos lentes con el intemperismo, y me quedaron exactamente a la medida de mi cara. Eso es lo que dice. Millones de personas lo creen en la teoría del azar y de la evolución. Debemos de quitarnos esos lentes y ver las escrituras con lentes nuevos de credulidad, y decirle: Señor, quiero creer en lo que dice aquí. Pero tampoco es un suicidio que digas: me voy a echar de espaldas a creerlo. No, Dios nos dio un razonamiento, pero tienes que entender lo que la Biblia dice de cosas sobrenaturales, y así son. Y Dios quiere que experimentes eventos sobrenaturales en tu vida, como a Tomás, que le dijo: mira, mete tu mano en mi costado y en mis manos, y ve que yo mismo soy, tócalo, pálpalo. Y Pedro dice: les hemos dicho lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos. Yo lo toqué, dijo Pedro. Yo toqué a Jesús resucitado. Yo me senté a comer con Él, dijo Juan. Yo caminé con Él. Les hemos dicho lo que hemos vivido. Y yo te pregunto, en tu fe, una vez que el Señor te llamó, ¿has tocado y palpado a Jesús? Y le has dicho: yo lo he vivido, lo he experimentado. Eres un testigo fiel del Señor. Sí, porque Él me cambió. Sí, porque Él hizo un milagro en mi vida. Sí, porque Él ha caminado conmigo. Oye, ¿y cómo, Samuel, cómo es que crees en Jesús? Porque yo he caminado con Jesús. Soy un testimonio certero de que el Señor ha hecho su obra en mi vida. Yo era como Mateo. Mateo dice: yo era un cobrador de impuestos. Así pues, yo tengo un pasado de donde Dios me sacó. Y soy un testimonio de que el Señor Jesús transforma y cambia y da vida, y vida en abundancia. Entonces, el vino nuevo se echa en odres nuevos. El mensaje de Jesús no lo quieras entender con unos lentes de escepticismo, de lentes de agnosticismo, lentes de la dianéctica. Algunos traen lentes de filosofías orientales y de la cienciología, y dicen: aquí el arca del pacto era una energía de misticismo. No lo quieras interpretar con otros lentes. El vino nuevo en odres nuevos se debe de echar. La pregunta es: ¿quieres ser un odre nuevo? Un corazón dispuesto a recibir la enseñanza de Jesús. Dile que te limpie, y dile que te permita tener un corazón dispuesto a escuchar su palabra, un corazón preparado a escuchar lo que Él quiere decirte a tu vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, a darle gracias a Dios. Vimos a Mateo, el testimonio de Mateo, cómo recibió a Jesús. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos tu nombre santo, Señor. Te agradecemos porque nos has salvado, porque, Señor, tú volteaste a vernos cuando estábamos ahí sentados en ese asiento de cobrador de impuestos. Muchos de nosotros éramos rechazados por la sociedad, así como Mateo, Señor. Nadie daba un 20 por nosotros, pero tú lo diste todo por nosotros, Señor. Nosotros te hemos seguido y hemos caminado hacia ti, Señor. Y tenemos muchas cosas que aún necesitan ser cambiadas y transformadas por ti, pero te pedimos perdón y te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida y nos cambies, Señor. Permitas que tengamos un corazón dispuesto a recibir de ti tu palabra, a recibir de ti un mensaje, Señor.
y ser transformados. Ayúdanos, Señor, a seguir en pos de ti, a negarnos a nosotros mismos, a estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirte. Amado Señor, te pido por cada persona que vaya a escuchar esta palabra. Amado Señor, Espíritu Santo, habla sus corazones, habla sus vidas, amado Dios, y permite que puedan seguirte, permite que puedan ir en pos de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén.